Pero la pregunta más grande, por supuesto, a la que se enfrenta la gente es: ¿el hablar en lenguas que escuchamos hoy es lo mismo que sucedió en la iglesia de Corinto? ¿O es una habilidad natural que la gente tiene de hablar sin que se les entienda bajo la influencia del Espíritu Santo? Y de nuevo, ese debate continúa. Diferentes. En primer lugar, entender que todo verdadero creyente tiene al Espíritu Santo, y en segundo lugar, que muchos de estos dones milagrosos o de actos milagrosos que se ven en las iglesias no son una evidencia ni de salvación, ni de que Dios está usando a la persona que está haciendo estos milagros, ni del bautismo del Espíritu Santo. Y podemos citar varios textos bíblicos para demostrar esto. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 7, el Señor nos advierte que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. O sea que el hecho de tener, de ver estas cosas extraordinarias, sorprendentes, como profetizar, supuestamente echar fuera demonios, hacer milagros, no son una evidencia ni de que la persona que los está haciendo es creyente. Estas cosas en sí mismas no son una evidencia de nada. Así que vuelvo y reitero, Eduardo, esos prodigios, esas señales, esos milagros no son una evidencia de nada. Lo que evidencia la salvación de una persona es el hecho de que Dios ha transformado su vida, de que ahora esa persona ama la palabra de Dios, desea hacer la voluntad de Dios, está en un proceso de santificación gradual a través del cual se va pareciendo cada vez más al Señor Jesucristo. Eso es una evidencia de salvación. Y los corintios eran tan carnales que el don de lenguas lo comenzaron a usar como se usa actualmente, indebidamente. El Espíritu Santo tuvo que escribir un capítulo entero para reglamentar un don. Imagínense ustedes lo importante que es para Dios. Creemos en los dones espirituales, pero no creemos en los extremos, que los llevemos al extremo, que es lo que está pasando en muchas iglesias. Dice en 1 Corintios 14, versículo 15 y 16, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. O sea, no divorcies tu mente de tus experiencias. No hay tal cosa de que y tiemble, 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 y yo no sé lo que estoy pasando, o que me caigo al suelo y me desmayaron y no supe lo que pasó. ¿Sabes una cosa? ¿De dónde sacaste esto? Eso lo hacen los faquires en la India. Entonces, Dios no quiere que nos desconectemos de la mente. Es peligrosísimo, por eso es peligrosísimo el hipnotismo. Entonces dice la Biblia: oraré con el entendimiento. Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, versículo 15, pero oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Y dice versículo 19, pero en la iglesia, en la reunión, en la asamblea, prefiero hablar, dice Pablo, 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Yo me acuerdo en los 80s, cuando muchos hermanos amados, carismáticos, me comenzaron a perseguir tremendo. Y yo no estaba en contra de esto, estaba en contra de lo que estaban haciendo. Porque me invitaban a iglesias donde todos chino con japonés o quién sabe qué era, no eran ni dialectos mayas o náhuatls. O sea, era una algarabía tremenda. Yo le decía al pastor: oye, pero la Biblia dice en Corintios 14 que en la iglesia está prohibido que todos hablen en lenguas. Hermano, ¿pero por qué? Porque dice aquí en el versículo 23, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos y listos para el manicure? Y yo creo que en Hechos, en el capítulo 2 de Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés, definitivamente que eran idiomas conocidos. Lo que ocurre es que cuando yo leo ese texto,
creo que veo claramente que eran idiomas conocidos, porque en ese momento el propósito del don de lengua que ellos experimentaron fue la evangelización. O sea, Pedro predicó y 3.000 gente se creyó, y cada cual lo oyó que estaba hablando en su propio idioma. Entonces, eso fue como, claro, tenían que ser idiomas conocidos, porque lo que Dios estaba tratando de hacer es que la gente que no hablaba el hebreo o el arameo, que es probablemente como Pedro habló, que pudiera entender a Pedro. Entonces eso es una cosa, pero cuando yo leo a 1 Corintios 12, 14, no me da la impresión que el texto está hablando de un don de lengua que es para evangelismo, sino que dice incluso que el que habla, aún 2000 años atrás, que el que habla en lengua le habla a Dios. Bueno, si le habla a Dios, no está hablando para evangelismo. Y de hecho el texto de 1 Corintios 12 dice que no le habla a los hombres, sino a Dios. A mí no me parece que esa es la misma manifestación de lo que pasó en Hechos, donde Pedro habló a los hombres y hombres hablaron en lenguas y le oyeron escuchar, le escucharon en su propio idioma y la gente se convirtió. Yo creo que eso fue un don de lenguas que le habló a los hombres. En 1 Corintios 12, 14, yo creo que el texto claramente dice que no le habla a los hombres, sino a Dios. Entonces, ahí está yo creo que ambas cosas representaron manifestaciones distintas del mismo don para propósitos distintos. Es una manifestación particular para ese momento. Yo no, míralo de esta forma. Los que estaban en el día de Pentecostés, que oyeron a otros hablar en sus propios idiomas. Recuerda eso, ¿verdad? Sí. Yo no creo que esa gente siguió oyendo mañana, pasado, tras pasado, a gente hablando un idioma que no era el de ellos y ellos seguían oyendo cosas en sus propios idiomas. Yo creo que eso ocurrió ese día y ya no siguió ocurriendo a esa misma persona la misma cosa. Entonces yo creo que ahí hubo una manifestación ese día, pero ya el otro día o después de la experiencia ya yo volví a mi vida regular. Yo oigo a la gente hablar en mi idioma cuando me habla en mi idioma, si no, no los entiendo. A eso es que yo me refiero. Y yo no creo que todo ese grupo salió de ahí diciendo, ya yo tengo el don de hablar en lenguas y ahora yo tengo el don de oír o interpretar lenguas de otros idiomas. No creo que esa es como la intención de ese texto cuando yo leo. Hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ahora dudo en este punto y digamos que no hay razón para creer que cuando el apóstol enumera estos diferentes tipos específicos de dones del Espíritu, que la lista que él nos proporciona es exhaustiva. A lo que él quiere llegar aquí es que hay numerosos dones que el Espíritu da a la gente de Dios y que existe esta diversidad. Entonces, lo primero que aprendemos sobre los dones del Espíritu Santo es que son diversos. Hay muchos y variados y distintos tipos de dones que el Espíritu da a su pueblo. Y también Pablo nos instruye que el propósito de los dones del Espíritu es la edificación de todo el cuerpo. Una vez más, en el contexto de esta discusión de dones espirituales, Pablo nos da una vasta visión de la naturaleza misma de la iglesia que Cristo ha establecido.
que Él ha creado una iglesia, ha dotado a su iglesia con estos dones del Espíritu Santo a fin de edificar y fortalecer todo el cuerpo. Entonces, me acuerdo cuando yo llevé a mi mamá por primera vez a una iglesia, me dijo, ¿dónde me trajiste? Me dijo mi mamá. Una señora comenzó a hacer así como reguilete y la tumbó y mi mamacita al suelo con toda la bolsa, porque salió a bailar en los pasillos. Otro el periódico, y te cae y se va para atrás y le cayeron al suelo a dos primos míos encima, casi se descalabra mi prima. Salieron corriendo de la iglesia y todos, ¿qué están haciendo? Dice mamá, yo he ido a los hospitales psiquiátricos y no he visto tanta loquera. Qué mal testimonio, ¿verdad? El Espíritu Santo sabe lo que está haciendo. Ahora dice la Biblia en el versículo 26 y Pablo ya los calma. ¿Qué hay pues, hermanos? Tranquilino, pino, cocolino. Cuando se reúnen, cada uno de ustedes, ok, tiene salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación, hágase para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, aquí están las reglas. Por favor, esto sea por 2, a lo más 3, y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, cállate, no hables en lenguas. Habla para ti mismo. Di lo que quieras ahí por dentro de ti mismo y para Dios. ¿Por qué? Porque si hay una persona nueva que está junto a ti y te oye calamachili y saca la bazuca, dicen que son lenguas de guerra. ¿Qué es esto, verdad? O sea, pues la gente del mundo no entiende esto. Y finalmente dice el versículo el 39, así que hermanos, procuren profetizar y no impidan hablar en lenguas. Claro que no, conforme a las reglas que acaba de Pablo escribir. Y todas estas cosas se aceptan en muchas iglesias como algo que ya y no está en la Biblia. Nos estamos alejando y alejando y alejando de la palabra de Dios. El padre se reconoce como el padre del pentecostalismo moderno, que no solamente creía que que teníamos que hacer una distinción entre el momento en que una persona es salva y el momento en que la persona recibe el Espíritu Santo, sino que Parham también decía que la evidencia de que una persona ha recibido el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Sin embargo, en el mismo texto de Corinto que yo acabo de leer, Eduardo, mira qué interesante. En el siglo I no tenemos ninguna duda de que el don de lenguas estaba vigente, sea cual sea la posición que tengamos con respecto a ese don extraordinario en el día de hoy. Pablo dice en ese texto que todos fuimos bautizados en el Espíritu Santo, ya lo acabo de leer. Sin embargo, más adelante, Pablo dice en el versículo 28 de ese mismo capítulo, y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones diversas clases de lenguas. Y ahora Pablo pregunta, ¿acaso son todos apóstoles? Eduardo, ¿cuál es la respuesta que Pablo está esperando? No. Que no. ¿Acaso son todos profetas? No. No. ¿Acaso son todos maestros? No. ¿Acaso son todos obradores de milagros? No. ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? Y la respuesta es no. Entonces, en el siglo I, en este mismo capítulo, vemos claramente que todos los creyentes han sido bautizados en el Espíritu Santo, pero que no todos los creyentes tienen esos dones milagrosos. Así que aún en el siglo I, en que esos dones estaban vigentes, los dones milagrosos o extraordinarios no eran una evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Yo creo que hay muchos buenos hombres de Dios que están sinceramente equivocados con respecto a este tema y enseñan estas cosas porque es lo que ellos aprendieron o porque es lo que ellos entienden que la Biblia enseña, a pesar, vuelvo y te reitero, de todos estos textos que hemos visto aquí. Ahora, indudablemente también hay engañadores que están usando estas cosas para lucrar, y esto no es extraño
porque lo vemos en el Nuevo Testamento que iban a venir hombres que iban a tergiversar las enseñanzas de las Escrituras para su propio provecho. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 1 al 2, dice claramente que así como hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento, habrían falsos maestros en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, y que lo iban a hacer muchos de ellos para obtener ganancias deshonestas. Ahora, lo que quizás más me interesa resaltar, Eduardo, es el impacto que esto produce en verdaderos creyentes que no ven en sus vidas estos dones milagrosos, a pesar de que el Espíritu Santo sí está obrando en ellos para llevarlos a ser cada vez más como Jesús. Entonces eso causa mucha perplejidad y aún puede causar mucha angustia. Y de hecho, no le estoy diciendo simplemente porque lo supongo. Es que yo he hablado con muchos creyentes a lo largo de mis 45, casi 46 años de conversión, que me han manifestado que estando en iglesias como esas, como ellos nunca hablaron en lenguas o como nunca vieron nada extraordinario de ese tipo de cosas, se sentían como que ellos estaban al menos o eran juzgados por los otros como menos espirituales o se angustiaban porque no habían recibido el Espíritu Santo. De hecho, Eduardo, déjame hacerte aquí una revelación pública. Siendo yo nuevo creyente, yo tenía como quizás 3 o 4 meses de convertido. Yo leí un libro, no voy a citar el autor ni el libro, pero yo leí un libro que tenía esta enseñanza, un libro que se hizo sumamente popular en América Latina. Yo recuerdo que me lo leí de un tirón en un solo día. Y cuando yo leí lo que esa persona hablaba y decía de esas experiencias súper extraordinarias, Eduardo, yo siendo un nuevo creyente, comencé a pedirle con angustia al Señor, por favor, si el don de lenguas está vigente, si todas estas cosas que este autor dice es así, yo no quiero ser un creyente a medias. Sin embargo, estuve orando, yo no sé hasta qué hora de la madrugada y nada sucedió. Ahora, Eduardo, yo no tengo la menor duda de que a partir de mi conversión hasta el día de hoy, el Señor está obrando en mi vida por su pura gracia, sin ver esas cosas súper extraordinarias, sino más bien viendo la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas, no solamente transformándonos a la imagen de Cristo, sino también usándonos en la enseñanza de su palabra. Porque al final de cuentas, Eduardo, nada es más importante que el hecho de que nosotros podamos predicarle el evangelio a otros, enseñarle la palabra de Dios a otros y que Dios haga una obra de salvación o de santificación por medio de su palabra. ¿Qué puede ser más importante que eso? Ahora, sigue en el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Esto es parte de la información didáctica sobre el bautismo del Espíritu Santo que mencioné anteriormente, que el tema que Pablo está dando aquí es que todos los miembros de la Iglesia de Dios, tanto judíos como gentiles, les ha sido dado poder por el Espíritu Santo para el ministerio. También podría añadir que este texto es parte de las raíces del principio reformado que fue muy importante para Martín Lutero en el sacerdocio de todos los creyentes. Ese es un concepto que a menudo ha sido malinterpretado. Mucha gente piensa que Lutero trató de deshacerse del clero. Ese no es el caso en absoluto. Lo que estaba diciendo era que a pesar de que hay quienes están en el cargo de pastor o diácono o anciano o los otros oficios que se mencionan en el Nuevo Testamento, sin embargo, lo que Lutero estaba diciendo es que el ministerio de la Iglesia de Cristo no debe limitarse a un puñado de profesionales. Pero todo el cuerpo ha sido equipado por Dios Espíritu Santo para participar en la misión de la Iglesia. Probablemente en los lugares como nosotros, que tenemos una Biblia racional, se predica la palabra, se explica la palabra, se discipula a la gente,
Yo no creo que eso es una expresión que nosotros como que debiéramos experimentar de manera más o menos común. Okay. Yo creo que eso probablemente cuando ocurra, realmente yo creo que va a ocurrir en lugares similares a cuando las cosas ocurrieron hace 2000 años. Poca educación bíblica, no hay Biblia, no hay lenguaje, la gente ni siquiera sabe lo que es una Biblia. Y como no son culturas orales muchas veces, que lo único que tienen son idiomas hablados. ¿Cómo no le puedo presentar una Biblia? Esos misioneros tienen que crear un idioma primero, enseñarle a la población el idioma, para luego traducir una Biblia a ese idioma. ¿Tú te imaginas? Eso toma años. Es un trabajo enorme. Pero Dios no se va a limitar. Dios no va a limitar su trabajo en esas condiciones que hay, que los pobres que no pueden, imagínate que no tienen idioma escrito, no hay Biblia escrita en su idioma. Hay que enseñarle ahora a que aprendan a leer el idioma que ellos hablan, porque no lo saben leer, para después traducir la Biblia a ese idioma. No va a pasar 10 años en eso y Dios con los brazos cruzados. No me parece. Yo creo que Dios hace su trabajo y en esos lugares puede hacer manifestaciones sobrenaturales para llevar a cabo su propósito, pero yo no creo que es algo que permanece, que es intrínseco del individuo. Nosotros no negamos de ninguna manera la realidad de que nuestro Dios es todopoderoso y por lo tanto nosotros no negamos la realidad de que Dios en esta época, como en todas las épocas, Dios sigue obrando con poder en la vida de muchas personas como Él lo quiere y cuando lo quiere, para sanar, para hacer cosas extraordinarias. Nuestro Dios es todopoderoso, Eduardo. Nosotros no negamos la realidad de los milagros. Ahora, lo que nosotros no vemos en el Nuevo Testamento, aun cuando los apóstoles estaban vivos y tenían todos estos dones, nosotros no vemos que ellos llevaban a cabo campañas de sanidad. Nosotros lo vemos a ellos predicando el evangelio. Y ya para el siglo II, un movimiento llamado los montanistas, por su líder, que era un señor llamado Montano, él criticaba a la iglesia de su época en el siglo II, porque ya esos dones milagrosos no se veían en la iglesia como en el primer siglo. Así que una cosa es afirmar la realidad de que Dios hace milagros y otra muy diferente, afirmar que esos dones de sanidad, de lenguas, estén vigentes en el día de hoy. Por lo que vemos en la historia de la iglesia, ya para siglo II, siglo III, esos dones no eran evidentes como sí lo eran durante el primer siglo, porque ya el canon del Nuevo Testamento estaba cerrado. Ya Dios habló en su palabra todo lo que él iba a hablar. A través de esos dones milagrosos, el Señor confirmó su palabra a los que nos la dieron, los apóstoles que pusieron el fundamento de la iglesia. Pero lo cierto es, Eduardo, que ya ese fundamento está puesto. Mira, por ejemplo, lo que dice en Hebreos capítulo 2. Primero nos dice en el capítulo 1 que ya Dios habló todo lo que iba a hablar por medio de su Hijo y obviamente por medio de aquellos que representaban a su Hijo, que son los apóstoles que fueron testigos de su resurrección. Pero luego Pablo dice, o el autor de Hebreos, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, es decir, los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Es por eso que en 2 Corintios 12, Pablo le llama a estos dones, le llama dones de apóstoles, o sea, los dones que confirmaban a los apóstoles. Pero lo cierto es, Eduardo, que ya en el primer siglo, cuando Juan escribió el Apocalipsis, terminó el canon
del Nuevo Testamento, ya no tenemos nuevas revelaciones, ya no necesitamos más confirmación que la palabra misma y el poder de esta palabra cuando es predicada. Así que reitero, Eduardo, nosotros creemos en milagros. Nosotros creemos en que Dios hace obras portentosas sanando personas de cualquier tipo de enfermedad. Pero Él hace eso como quiere, cuando lo quiere, y no a través de milagreros, sino a través de la oración de su pueblo. La oración de creyentes comunes y corrientes como tú y como yo, que clamamos a Dios, y si es según su voluntad, Él va a responder y va a hacer lo que su pueblo necesita que Él haga. Por favor, déjanos un comentario, y si este video te ha gustado, nos gustaría que le des like. Además, suscríbete a nuestro canal, Iglesia Bíblica Zacatecas, para ver más videos, ayudándote a pensar bíblicamente aplicando la palabra en cada área de tu vida.